idea de estas clases es pasar un poco por los principales conceptos que hacen al curso. Vamos a empezar con las transacciones. Cuando nosotros nos enfrentamos al momento de tener que crear una aplicación, lo primero que hacemos obviamente desde el punto de vista de GeneXus es crear una base de conocimiento. En esa base de conocimiento nosotros vamos a ir creando y definiendo todos nuestros objetos. Ahora, previamente vamos a tener que hacer un estudio, un análisis de nuestra realidad. Si nosotros no entendemos cuál es el negocio que tenemos que modelar, muy difícilmente vamos a poder representar esa realidad en objetos GeneXus. ¿Qué vienen a hacer las transacciones? Las transacciones van a representar a cada una de esas entidades, a cada uno de esos actores que intervienen en nuestra realidad. Cada uno de esos conceptos va a ser para nosotros una transacción. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esas transacciones. Yo puse acá un ejemplo de productos y de facturas, algo sumamente reducido. Nosotros definimos la transacción de producto y para eso utilizamos una nomenclatura. Esa nomenclatura lo que nos está diciendo es que si yo defino la transacción producto, voy a empezar a definir mis atributos tomando en cuenta el nombre de la transacción seguido por ese concepto que quiero representar. Es así que tenemos producto ID, producto nombre, producto precio. ¿De acuerdo? Ese producto ID lo tengo marcado como la clave primaria. Cada una de esas transacciones va a tener un atributo o un conjunto de atributos que sea el identificador. Y el resto de los atributos que yo defino son los que van a componer ese concepto que quiero representar. Yo marqué entre paréntesis lo que representa la clave primaria, que es ese primer atributo que definí, que es el ID, representado con ese asterisco, y los otros dos atributos, el nombre y el precio, como atributos secundarios. ¿Qué son los atributos secundarios? Son los atributos físicos que no son la clave primaria y que tampoco van a ser claves foráneas. En el caso de la factura, yo voy a tener también ese ID, la fecha y el conjunto de los... Adelante. El conjunto de los productos que van a formar parte de esa factura. ¿Qué pasa con el segundo nivel? Yo tengo producto ID como la clave primaria, nombre y precio. ¿Qué pasa con el nombre y el precio del producto? Yo lo puse entre paréntesis con una I. ¿Esos van a ser atributos secundarios? No, van a ser atributos inferidos. ¿Por qué? Son secundarios acá. ¿Tá? Y lo que va a pasar es que a partir de este valor de producto ID, GeneXus va a obtener el valor del nombre y del precio. ¿Qué pasa con este otro atributo, con la cantidad que yo voy a tener de ese producto en la factura? Ese sí va a ser un atributo secundario en ese segundo nivel. Ahora, a partir de este diseño de transacciones, ¿cuál es la estructura física que se va a crear? Estamos de acuerdo que en el primer caso la estructura que voy a tener coincide con la estructura de la transacción. ¿Qué pasa con la factura? Yo voy a tener la tabla invoice, que es la que corresponde al primer nivel, y voy a tener también una tabla asociada al segundo nivel. ¿Qué estructura va a tener esa tabla? ¿Cuál va a ser la clave primaria? Va a ser la composición de la clave del primer nivel con la del segundo nivel. ¿De acuerdo? Y voy a tener además este atributo que era secundario en el segundo nivel. ¿Sí? Entonces, a partir del diseño de transacciones que nosotros hagamos, GeneXus va a determinar la estructura física de las tablas. ¿Tá? Va a determinar la estructura de la base de datos. Las transacciones y las tablas que van a surgir no son lo mismo. ¿Tá? No son lo mismo ni conceptualmente ni en cuanto a su definición. Yo en la transacción voy a poder ver todos aquellos atributos que necesite ver, toda aquella información que el usuario necesite ver en su pantalla, que no necesariamente va a estar físicamente en la base de datos. ¿Sí? Ahora, una vez que tengo entendido cómo voy a crear esas transacciones, cuáles son esos conceptos principales, tengo que pasar a definir cuál es la relación que existe entre cada una de esas entidades.
En el momento que yo empiezo a hacer el análisis de mi negocio que tengo que modelar y empiezo a determinar cuáles son las entidades que participan, voy a tener que determinar cuál es la relación que existe entre esas entidades. Y dependiendo de esa relación que existe, va a ser el correcto diseño de transacciones que yo haga. ¿Cuáles son esas posibles cardinalidades? O sea, entre dos entidades yo voy a poder tener una relación 1 a n, voy a poder tener una relación n a n, voy a poder tener una relación 1 a 1. Y es más, aún en la relación 1 a n voy a poder tener también algunas variantes. ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo cliente y país, dos entidades que son independientes y que están relacionadas en una relación 1 a n. ¿Cómo lo represento? Lo represento agregándole la clave primaria, en este caso del país, como clave foránea en el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente pertenece a un país y el país tiene muchos clientes. De esa forma represento esa relación 1 a n. Ahora, existe otro tipo de relaciones 1 a n. Yo acá estoy manejando dos entidades que son independientes, dos entidades que existen por sí solas y que se relacionan en una relación 1 a n. Pero existen otras opciones. Piensen, por ejemplo, en una factura. Si yo voy a modelar una factura, yo puedo decir que la factura tiene muchas líneas, y que la línea está en una factura. Ahora, el concepto de la línea no tiene sentido de ser modelado. ¿Estamos de acuerdo? Porque la línea de la factura 1 no es la misma línea de la factura 20. O sea, ese concepto de línea de factura existe siempre y cuando esté asociado a una factura. ¿Sí? Entonces, ahí estoy manejando en realidad también una relación 1 a n, pero una relación 1 a n con una entidad que depende de su existencia de otra. Obviamente, estas cosas dependen de esa realidad que uno tiene que modelar. ¿Se entiende? Existen otros casos. Piensen, por ejemplo, no sé, en selecciones de fútbol, donde cada selección tiene un conjunto de camisetas que se crean para esa selección. La camiseta 1 de Uruguay no es la misma 1 de Argentina, no es la misma 1 de Brasil. Entonces, cuando yo tengo que modelar ese tipo de realidades, tengo que pensar que es una relación 1 a n, pero hay una entidad que no tiene sentido de existir sola, porque su existencia depende de otra. En ese caso decimos que hay una entidad que es débil y hay una entidad que es fuerte. La factura sería la entidad fuerte, la línea sería la entidad débil. La selección sería la entidad fuerte y la camiseta sería la entidad débil. ¿Cómo se representaría eso en transacciones? Si me quedo con el ejemplo de la factura. Yo voy a tener esa transacción de dos niveles, pero el segundo nivel no va a ser una entidad en sí misma. No tiene sentido que yo modele la entidad de la línea de la factura, por lo tanto voy a dejar una transacción de dos niveles donde este segundo nivel va a depender su existencia del cabezal. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser la estructura física que va a surgir de este diseño? Y voy a tener también una tabla asociada a ese segundo nivel, donde voy a tener esa clave compuesta por Invoice ID y por Line ID, más todos los atributos secundarios que yo tenga acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso, como esta entidad no existe, en realidad este Line ID no va a ser una clave foránea en ninguna otra tabla, y por lo tanto esos atributos en realidad físicamente van a estar almacenados acá. ¿Sí? Ahora, si yo decido crear este segundo nivel como una entidad aparte, si yo decido crear la transacción de la línea, ¿qué cambio va a generar eso, conceptualmente? O sea, cada definición que yo haga, cada transacción que yo defina va a generar un impacto, ¿verdad?, en mi modelo.
no son independientes. ¿Qué pasa si yo decido crear ese segundo nivel, decido crear ese concepto de la línea como un concepto aparte y defino la transacción? ¿Cómo pasa a cambiar ahora este modelo? ¿Sigo teniendo una relación 1 a n entre la factura y la línea? No. ¿Verdad? Yo ahora voy a tener que la línea 1 es única, porque ahora este line ID es una clave primaria en esta entidad. Por lo tanto, es un identificador único. Entonces, yo sin tener esta transacción, yo acá estaba representando que esa línea 1 de la factura 1 no era la misma línea 1 de la factura 20. Sin embargo, si yo este concepto lo saco y lo defino por sí solo, la línea 1 es única. ¿Se entiende? Entonces acá yo en realidad voy a estar pasando de tener una relación 1 a n, que era débil, a tener una relación n a n. Porque voy a tener la tabla asociada a invoice, a este primer nivel, voy a tener la tabla asociada de la línea, pero la tabla asociada al segundo nivel va a tener esa clave compuesta y el resto de los atributos se va a inferir de acá. ¿Se entiende? Entonces, en el ejemplo que yo tengo acá, estoy planteando algo similar, ¿no? Estoy manejando los estudiantes y estoy manejando cursos, donde un estudiante participa de muchos cursos y en un curso hay muchos estudiantes. Es una relación n a n. Yo tengo la entidad del estudiante, tengo al curso y en el segundo nivel a los estudiantes. Ahora, pregunto, ¿yo podría haberlo hecho al revés? ¿Podría haber definido el curso como segundo nivel del estudiante? ¿Hubiese eso generado alguna diferencia en cuanto a las estructuras físicas? No, ¿verdad? Las tablas que van a surgir de ese diseño van a ser las mismas. ¿Dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en las pantallas que se generen, en la usabilidad, en lo cómodo que le queda al usuario ingresar primero los estudiantes y asociarlo a los cursos, o ingresar primero el curso y de asociar los estudiantes. Desde el punto de vista de diseño, de lo que va a ser la base, es exactamente igual que yo haya puesto el curso en el segundo nivel del estudiante o a la inversa. Por sentido común decidí poner los estudiantes asociados al curso, pero en realidad esa es una decisión que va a tomar el usuario final. Yo estoy teniendo acá al estudiante y al curso. Yo acá tengo mis dos entidades. Necesito definir que entre estas dos entidades hay una relación n a n. Que el curso tiene muchos alumnos y el alumno pertenece a muchos cursos. ¿Qué es lo que hago? Bueno, yo necesito representar de alguna forma esa cardinalidad. Digo, bueno, voy a agregar a los estudiantes como segundo nivel del curso. ¿Sí? ¿Qué estructuras van a surgir de ese diseño? 3. ¿Estamos de acuerdo que son 3? Voy a tener una tabla que va a corresponder a los estudiantes, otra al curso y otra a esta relación, al curso estudiante. Esa va a ser la estructura que va a tener esa tabla. ¿Qué va a pasar con esta? ¿Cómo va a ser la estructura que surja de ese segundo nivel? ¿Estamos de acuerdo que va a tener la clave compuesta y ningún atributo más? ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la estructura. Por lo tanto, yo ahí estoy representando que entre estas dos entidades tengo una relación n a n. Que para el curso 1, el estudiante 1 en realidad puede estar presente en varias instancias. Yo acá puedo tener el curso 1 con el estudiante 1, el curso 1 con el 2, el curso 1 con el 3, el 2 con el 1. Todas las combinaciones posibles que está representando esa cardinalidad de n a n. ¿Sí? Ahora, si yo hubiese cambiado, si yo hubiese definido no el estudiante como segundo nivel en el curso, sino al revés, el curso como segundo nivel en el estudiante, ¿hubiese cambiado algo?
¿Cambia la estructura? No, ¿verdad? La estructura física que surge es exactamente igual. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en las pantallas que se van a generar, en el manejo de la información, en lo cómodo que le queda al usuario ingresar primero los estudiantes y después, cuando ingreso el curso, asociarle a los estudiantes, o ingresar primero el curso y cuando asocio a un estudiante le pongo a qué cursos pertenece. ¿Se entiende? O sea, la diferencia está en lo que el usuario va a ver en pantalla, en lo que le quede más cómodo para manejar su negocio. La relación se mantiene. La relación se mantiene. Es exactamente igual para ambos casos. O sea que yo, para definir esa relación N a N, voy a tener esas dos entidades y una de esas entidades va a estar en el segundo nivel de la otra. ¿Cuál en cuál? Dependerá del usuario, de lo que le quede más cómodo. Para mí, desde el punto de vista del diseño de la estructura, va a ser igual. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando quiero representar una relación uno a uno? Yo puse el ejemplo de un salón de clase y un curso, donde voy a asumir que el curso se desarrolla en un salón y en ese salón se desarrolla ese curso, cosa que pasa en muchos lados. Yo tengo mis dos entidades y yo puedo ver la relación uno a uno en realidad como un caso particular del 1 a n, porque la n particularmente representa también el 1. Y digo, bueno, voy a asumir que todo curso se va a dictar en un salón, entonces voy a poner esa clave primaria del salón como clave foránea en el curso, como vimos antes con el cliente y el país. Ahora, si yo eso lo dejo así, estoy representando esa relación 1 a n, con lo cual podría darse el caso que muchos cursos estuvieran en el mismo salón. Necesito de alguna manera limitar que el valor de ese room ID, de ese salón en el curso, no se repita. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo definir un índice unique. ¿Qué pasa con los índices? Cuando yo defino una transacción, GeneXus va a crear índice automáticamente por la clave primaria y por las claves foráneas. Yo voy a poder crear mis propios índices después, si necesito. Y cuando yo defino un índice, voy a tener que decirle si ese índice acepta duplicados o no acepta duplicados. O sea, si es único. Si yo defino que un índice acepta duplicados, me va a dejar que repita valores para ese atributo en esa tabla. Imagínense, por ejemplo, un índice sobre los nombres de clientes. Los nombres de los clientes se pueden repetir. Juan Pérez puedo tener muchos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el índice que yo pueda definir sobre el nombre del cliente, le voy a decir que sí acepta duplicados. Pero si yo quiero controlar acá que el valor de esa clave foránea, ¿no?, de ese room ID no se repita, lo voy a definir como un índice y le voy a decir que ese índice es único. Esa es una forma de controlar, de acotar, mejor dicho, que esa relación 1 a n se comporte como una relación 1 a 1. Estoy acotando, estoy limitando que el valor de ese atributo en esa tabla no se repita. ¿Se entiende? Obviamente pueden existir excepciones. Imagínense que me digan que el curso puede no necesariamente dictarse en un salón, pero que si se dicta en un salón es único. Si yo esta estructura la dejo así, ese valor de la clave foránea es un valor obligatorio, ¿verdad? Si yo intento dar de alta un curso y no especifico un valor en esa clave foránea, GeneXus me va a dar un error, porque va a disparar los controles de integridad y va a decir que al ponerle un 0 me va a dar un error. ¿Cómo lo puedo solucionar si ese fuera el caso? Diciéndole que esa clave foránea acepta nulos. Si yo, cuando defino la estructura en el valor de ese room ID, de esta clave foránea, marco la casilla que dice que puedo dejar que ese valor quede nulo, o sea que puedo decir que ese valor no es obligatorio, que puede quedar sin especificar, si yo paso por ese valor y no indico paso por ese atributo y no indico ningún valor, no va a haber control de integridad. Entonces voy a poder pasar y voy a poder eventualmente dar de alta un curso sin necesariamente que esté asociado a un salón. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué va a pasar con ese índice unique si yo además tengo un índice unique sobre ese atributo? Ese índice lo va a controlar, porque ese valor nulo va a ser una marca a nivel de la base y el índice lo va a controlar. Entonces, si yo quisiera representar esa realidad, en ese caso el índice unique no me va a servir cuando voy a tener un índice sobre una clave que acepta nulos. Ahí voy a tener que buscar otra forma, será con un proceso, será de otra manera. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tratando de mostrarles las situaciones típicas, que obviamente hay excepciones. El manejo del índice unique soluciona el tema de la relación 1 a 1 siempre y cuando esa clave foránea no acepte nulos.
Si acepta nulos no me va a servir porque ese valor va a ser controlado también a nivel de la base.